incluso gallego en algún momento, catalán, ¿no? También. Y después un agudler, que ahí está Sí. mezclado. Pero eso es... Esto de alguna manera refleja esta complejidad, ¿no? Esta hibridez, ¿no? En la comunicación, ¿no? Y esto también, lo hemos dicho, que también en la forma de hablar de muchos españoles se van incluyendo, ¿no? Palabras, ¿no? Es como que hay una resignificación de la lengua, ¿no? Que la lengua ya no es un ente cerrado, ¿no? Inflexible, sino a la vez, ¿no? Es capaz de transformarse ella misma por el contacto que tiene, ¿no? Y vais a ver carteles así de, ¿no? Muy que refieren a la cuestión, ¿no? Religiosa, ¿no? Y no solamente religiosa, ¿no? También cultural, ¿no? Lo encontréis también en un cartel, en un marroquí que puso aquí su nombre, ¿no? Se quería ponerle, ¿no? Es como que también se reconfigura, ¿no? El contacto con... Como estoy aquí, ¿eh? Sí. Entonces, la cuestión del contacto cultural lingüístico, ¿no? Tienen lo que llamamos en términos antropológicos unos cronotopos determinados, ¿no? Es decir, hay espacios y hay tiempos en el que, ¿no? Se reconfiguran las relaciones culturales. ¿No? Y también se reestructura, ¿no? El espacio y todas las políticas, ¿no? Asociadas a la gestión del espacio, ¿no? A diferentes escalas, ¿no? Está la local, la del barrio, la regional, la nacional, la transnacional, ¿no? Lo marroquí, lo español, lo catalán, lo vasco, lo gallego, ¿no? Se va redefiniendo, ¿no? Continuamente, ¿no? En función del espacio y del tiempo, ¿no? Desde el aquí y el allá no sabemos cuál es, ¿no? Es cada vez más complejo, ¿no? Y lo que va a dar lugar a lo que llama Blumhardt, que también es un antropólogo de la lengua, la recontextualización sociolingüística. Quiere decir que el régimen sociolingüístico realmente no es un orden, sino un sistema de sistemas, ¿no? Un régimen, un modelo de comunicación es un desorden según Blumhardt. Es un sistema de sistemas complejo donde se va reconfigurando nuevos modelos de interacción, nuevas relaciones de poder, ¿no? Todo va cambiando, ¿no? Nuevas desigualdades también, hay que decir. No todo es bonito, pero... ¿Alguna pregunta? Esta información yo no sé ni dónde estoy. A ver. Bueno, estás en clase. Sí, sí. Espacial y temporalmente son las 7:40. Este paradigma también nuevo lo que ha hecho es que las conexiones también se intensifican, se han intensificado cada vez más, ¿no? No solo a nivel local, sino también a nivel transnacional, ¿no? De que cada vez nos movemos por distintos espacios, en una hora podrías estar en distintos países, ¿no? Y hay un concepto realmente, podríamos decir, llamarlo así como no solamente hay diásporas en términos, bueno, veis el concepto de diáspora se asocia bastante a, ¿no? A la diáspora judía y armenia, ¿no? Es decir, como este deseo de que una comunidad determinada o kurda en algún momento podría tener, ¿no? esa tierra, ¿no? Deseada, ¿no? La diáspora tiene que ver también con que hay unos patrones culturales donde mucha gente dispersa en varios países, ¿no? Tienen el mismo patrón de comportamiento.
Pues aplicado también a las lenguas, podríamos decir también que hay una diasporización de las lenguas, gracias a la movilidad y a los flujos migratorios, ¿no? En que las lenguas se diasporizan y ya no se asocian nada más con el país de origen. La lengua más hablada en Francia después del francés, el magrebí, ¿no? Probablemente. Y en un censo que se hizo en 2010 en ciudades multilingües, el derija marroquí era la lengua más hablada en la Comunidad de Madrid, después del castellano. ¿Ah, sí? En Madrid. En Madrid, sí. Ahora creo que es rumano, sí. Bueno, quiere decir que... Diego, somos muchos, por eso están asustados los de extrema derecha. Bueno, algunas veces sí hay que decir el número de hablantes de esta lengua, también para crear un marco jurídico para esta lengua, ¿no? Pero eso no quiere decir que esa diversidad también ha creado nuevas jerarquías, El marroquí, a pesar de ser la segunda lengua más hablada y la Comunidad de Madrid, no tiene ningún estatus, no se enseña en ninguna escuela pública ni instituto de secundaria como lengua, ¿no? Sino como actividad extraescolar o en el marco de los programas, ¿no? De la ECO. Eso también hay que decirlo, ¿no? Esto es hay un concepto que también surgió a raíz de esta jerarquía, que es la indexicalidad, ¿no? No sé si sabéis qué significa la indexicality. La indexicalidad viene de un índice, es el índice del libro. En el índice del libro también hay capítulos, el primero y el segundo. Pues lo mismo, también hay lenguas indexicalizadas en función del estatus que tiene la lengua, en función del prestigio que tiene la lengua, en función también de su valor como capital en el mercado. Entonces, la indexicalidad se mide por varios criterios. Uno de ellos es, evidentemente, el prestigio, el estatus, el valor que tiene en el mercado como capital. Cuando digo capital en términos de Bourdieu me refiero al capital en términos marxistas. Es que la lengua crea beneficios y genera dinero. Si no genera dinero es que no es capital, es un recurso, ¿no? De uso social. El inglés, ¿no? El valor que tiene el inglés. Entonces, se crea en términos de Blumhardt, Collins y Slimburg una indexicalidad de diferentes escalas. Por dar un ejemplo, ¿por qué no existen programas bilingües en la Comunidad de Madrid? En árabe y en español no existen, sabiendo que es la lengua la segunda más hablada. No existe. Eso quiere decir que hay, ¿no? unos criterios que indexicalizan, ¿no? El derija dentro o el marroquí oral, ¿no? De una casilla determinada y no se le da el prestigio que debería tener, el estatus ni el valor que podría tener, ¿no? Y por supuesto esto tiene efectos sobre los propios habitantes de esta lengua, ¿no? O las generaciones posteriores, ¿no? Si van a mantener o van a perder esta lengua. Eso es súper importante. Bueno, lo que habéis comentado, es un fenómeno, lo del crossing, el translanguaging, la interglossia, el polilingüismo. Eso es cuando lo que hemos visto, el ejemplo del chat, ¿no? Del chicken en WhatsApp. Eso también crea no solamente nuevas prácticas,
de la lengua, sino también nuevas formas de pertenencia y de identidad. Cuando yo mezclo, ¿no?, la lengua en una sola práctica, 2 lenguas o 3 o 4, quiere decir que me identifico con todas ellas, siendo española. Por lo cual, que yo creo un nuevo concepto de ciudadano, que no tiene que ver con la centralidad de la lengua. De la ciudadanía lingüística se asocia con la lengua hegemónica, ¿no? En este caso, castellano. Pero yo cuando mezclo es que rompo con este concepto de ciudadanía hegemónica. Y creo una nueva práctica, una nueva identidad y, por supuesto, una nueva ciudadanía. Esta ciudadanía lingüística que también es cultural, social y política. Pero esto es cuando usamos en una misma frase varias lenguas, o lo que hacemos muchas veces de conjugar un verbo en árabe en español. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Estaba en el chat. Que Y diría todo gracias, Duria, creo que sí. Y esta cuestión también de las diferentes identidades lingüísticas podría tener un reflejo también más allá de la hibridación con el desarrollo, ¿no?, de variedades lingüísticas propias de lenguas en la diáspora. No sé si me explico, es decir, que más allá de mezclarlo, yo qué sé, el danilla con el francés en París, que el danilla se desarrolle de una forma diferenciada e incorpore, o sea, no por la mezcla con otro idioma, sino por el desarrollo propio de la lengua generacional, que al final pues se generaría un danilla de París, diferenciado del danilla de Tánger, de Casablanca. Sí, la propia danilla también significa y se transforma, ¿no? Se transforma. O sea, al igual que hay un castellano de Nueva York. Sí, hay una danilla también de la diáspora, ¿no?, de personas nacidas en este país, ¿no? Pues, también es como que se diasporiza el danilla. Ya no se asocia nada más que el territorio, su territorio de origen natural, sino que, ¿no?, ¿cómo podría decir? Se reterritorializa, en otro espacio y ella misma se resignifica. Por ejemplo, Adil, los jóvenes de origen marroquí, que sus padres son marroquíes pero ellos han nacido aquí, su danilla es especial. Eso es lo que ha dicho él. Eso es lo que ha dicho él. Hablan de la danilla que solamente la entienden ellos. No, la entendemos, lo que pasa es que no la identificamos con Marruecos enseguida, ¿no? Entonces, esta idea del crossing, del polylanguaging, del translanguaging, ¿ves?, la idea del trans, alude a que no hay, eso es muy importante, no hay fronteras. La idea del cross es cuando cruzas las fronteras, que rompes con las fronteras. No solo a nivel de la estructura de la lengua, sino a nivel de cómo te sientes, cómo te consideras tú, ¿no? Entonces, rompes también con una concepción esencialista monolítica de la identidad, no solo del país de origen, sino también del país de acogida, ¿no? Esa es la idea de que no hay fronteras. No hay fronteras no solo a nivel de práctica, sino también a nivel de cómo me considero, ¿no? En clase hay alumnas mías aquí de grado de lenguas modernas que son españolas, pero nacidas aquí, pero te dicen es que yo soy marroquí, ¿no? Se identifican, ¿no? Pero igual a lo mejor en un contexto dice yo soy española y soy marroquí, ¿no? Entonces
Pues ahí también se negocian las identidades, ¿no? Y cuando se empieza a negociar la ciudadanía, ¿qué es lo que hacemos? Es que desafiamos. ¿No? ¿A quién? A los aparatos del Estado-Nación. Desde la escuela, ¿no? El hospital, en términos de Foucault, la universidad, ¿no? Desafiamos el Estado-Nación. Que quiere que nos homogenee, ¿no? Que seamos homogéneos, pero no lo somos, ¿no? Ahí se crean nuevas ciudadanías, ¿no? Cuando el Estado-Nación empieza a temblarse, ¿eh? ¿Y qué es lo que entonces pasa? Pues todos los discursos de volver a la retórica de las narrativas, ¿no? Antiguas, ¿no? Por miedo, en realidad, ¿no? Una pregunta. Dime, Santi. ¿Es posible que la idea del Estado-Nación esté sustentada bajo una idea artificial y ficticia? Sí, sí, sí. No son puesto ninguna nación, yo que sé, Andorra, pero así ni siquiera con una cultura única, No. Entonces, quizás la noción de Estado-Nación... Sí, bueno, el libro de Anderson, Comunidades Imaginadas, sí, recomiendo su lectura, ¿no? Anderson hablaba de que el Estado-Nación, ¿no? Es una especie de, no sé, darwinismo social. Sálvese quien quiera. Yo, bueno, os voy a poner ahí como tendríais que ser a partir de mis aparatos. De hecho, la escuela castiga la mezcla. ¿No habéis visto a alguien que haya hecho un examen, una oposición, mezclando dos lenguas o tres? Posible, que suspende. Que suspende automáticamente. Porque esto no entra, ¿no? en las dinámicas, ¿no? de las estructuras de poder del Estado-Nación. De ahí están las diferencias de poder, ¿no? La escuela castiga el translanguaging. Si tú mezclas, de hecho, incluso la idea del bilingüismo en las comunidades autónomas reconocidas oficialmente es un bilingüismo separado, ¿no? Castellano del euskera, el castellano del catalán. No se miden las competencias, ¿no? Que van emergiendo a partir de ambas lenguas, sino de manera separada, ¿no? De ahí viene la cuantificación, es una ideología realmente. Cuando en el censo nos preguntan qué lenguas hablamos, no nos preguntan si mezclamos las lenguas o no, o si la mezcla es una lengua nuestra, ¿no? Entonces esa es la idea de, ¿no? Las diferencias de poder, ¿no? De hecho hay un movimiento en Estados Unidos ahora muy fuerte, en varios institutos y universidades. La gente ya empieza a mezclar, el Span-English, todo. Incluso hay profesores que dan las clases en ambas lenguas, van mezclando. Hay estudiantes que hacen trabajos mezclando las dos lenguas. Como ¿En qué países? en Estados Unidos. En Nueva York, por ejemplo, conozco a la City University de Nueva York, dejan a los estudiantes de origen latino a escribir en las lenguas. Aquí también con el árabe. ¿Eh? Aquí también con el árabe nos dejaban. ¿Quién? Algunos profesores. Aquí. El árabe. Claro, sí. Pero eso no implica que al mezclar los idiomas se pierda conocimiento en los dos y se acabe aquí una especie de desastre. No. Se pierda vocabulario de un lado y del No, otro. no creo. Pero tendría Si no que- se crea un conocimiento a partir de las dos. Los políglotas a menudo lo que sienten es que pueden hablarlo todo, pero excelentemente en cada uno, ¿no? ¿No? No. Eso no es un que son... Sí, esa es la idea del políglota, también es un error. Porque la ideología del poliglotismo separa las lenguas, no establece fronteras, cuantifica las lenguas. Tú hablas esta lengua,
pero no se reconoce si hay otra lengua a partir de todas ellas, ¿no? Pero para eso tendrías que buscar a alguien que hablase todas esas lenguas. Pero no, es que hay gente que habla esto. Lo que pasa es que no se reconoce, ¿eh? Incluso yo haciendo ejercicios en clase con algunas alumnas, no te dicen que mezclan, ¿eh? No reconocen la mezcla como una práctica cotidiana, ¿eh? Se les olvida hasta que les digo, oye, no mezcláis. Ah, sí, profe, sí, también mezclamos. No se reconoce la mezcla. Cuando la mezcla en África es lo más natural que hay en África. Tú vas a Senegal, a Dakar, escucharás un montón de gente que mezcla un montón de lenguas. Es una norma social, ¿no? Esto es una cita de Mónica Heller, ¿vale? Mónica Heller nos dijo que en 2012, a pesar de que el Estado-Nación es una unidad con amplio poder, homogenizante, esta unidad ahora mismo está superada y desafiada. No solamente por los flujos migratorios, por la superdiversidad, la complejidad de diversidad, sino también porque la propia ciudadanía está, ¿no?, creando otra concepción distinta de la Estado-Nación, ¿no?, su concepción, ¿no?, clásica y autoritaria. La propia economía está transformando el Estado-Nación, ¿no? No tiene la capacidad de controlar como antes tenía el Estado-Nación. El IBEX 36 es el que manda en un montón de, ¿no?, de ámbitos, ¿no? Pues está desafiada por la acomodación de nuevas formas y patrones de organización, del propio Estado-Nación, por la diasporización, por los flujos migratorios, por el transnacionalismo, ¿no?, que crea este tercer espacio híbrido, ¿no?, entre varios espacios, ¿no? Que ella al principio decía que, bueno, en una cita creo que la vimos la semana pasada, ¿no?, de esa capacidad que ha perdido el Estado-Nación poco a poco con la nueva economía, ¿no? Pero no solo la economía ahora, sino también estos elementos, ¿no? Ahora estamos ante el paradigma de una reconfiguración del Estado, ¿no?, a partir de nuevas narrativas viejas. De ahí surgen, por ejemplo, los discursos de la extrema derecha, las narrativas viejas. ¿Qué significa la nación? ¿Qué significa el ser ciudadano de esta nación, ¿no? Nuestra cultura, nuestras costumbres, ¿qué es esto, ¿no? Cuando alguien de la extrema derecha, da igual en cualquier país, ¿no?, en fin, la nación en esos términos, ¿no? Es muy, ¿no?, muy ambiguo, ¿no?, nuestros valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores, no? La inmigración es que es un peligro para nuestras costumbres, nuestra nación, nuestra lengua, Pues aquí estamos, claro, porque ya se ha visto que esta reconfiguración del Estado-Nación en este contexto de la diversidad, ¿no?, va a cambiar, ¿no?, la idea del Estado-Nación como Estado profundo, ¿no?, capaz de domesticarnos y de crear una biopolítica, ¿no?, en términos de Foucault, ¿no? Y esta biopolítica
le ayuda, sino que le facilita vigilarnos, ¿no? Y castigarnos. Pues esta idea de la homogeneidad tiene que ver también con la capacidad que tiene el Estado-nación de controlar, ¿no? Es más fácil un Estado-nación monolingüe, es más fácil un Estado monocultural, es más fácil un Estado con una confesión única religiosa, ¿no? Gestionar y de vigilar y de controlar la población. En cambio, la Iglesia lo que genera es desafíos. Y por eso ahora estamos volviendo a estas viejas narrativas, ¿no? Incluso en España se habla de la reconquista ya en su momento, ¿no? Una resignificación incluso, ¿no? De aquel momento de creación de la nación española, ¿no? Una antítesis de lo moro y lo judío, ¿no? En su momento, ¿verdad? Ahora ya no. El musulmán y lo judío. Entonces, eso es una idea que yo había, digamos, intentado de alguna manera gestar. Es que lo que he visto, bueno, con mis trabajos sobre todo con la cuestión de la descolonización de las lenguas, es que hay una especie de desnacionalización, ¿no? La idea de España como nación así descrita y narrada, ¿no? Ya no es, sino que se desnacionaliza de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una etnización nueva, ¿no? También hay una nueva semiótica, unos modos de comunicación y hay sobre todo a nivel lingüístico, una limitación de los espacios de uso de la lengua hegemónica. Es decir, hay otras lenguas que entran en escena con el castellano, ¿no? Que compiten con ello. Bueno, además del inglés, ¿no? Y de esta manera como que limitan su espacio, ¿no? Limitar el espacio de las lenguas. Y eso es lo que me comentaste la semana pasada sobre el catalán. Pues esa es la respuesta. Las viejas narrativas tienen miedo a que estas lenguas limiten el espacio de uso del español en Cataluña y en el País Vasco, cuando en realidad no es así. ¿Por qué? Porque estas lenguas están ampliando su uso a nivel institucional y a nivel social. Cuanto más personas de origen marroquí, evidentemente más hablantes del marroquí, más el marroquí va a estar visible en el espacio público, ¿no? Con lo cual va a limitar también el espacio de referencia de la lengua dominante. Y lo mismo se dice también sobre patrones culturales. Bueno, en Gran Bretaña las iglesias de las parroquias se están convirtiendo en albergues. Cada vez más hay la gente se distancia de la religión, ¿no? Con lo cual el espacio de referencia también religioso se está cambiando. Hay menos practicantes de la religión dominante, pero en cambio los centros de culto de otras confesiones se están ¿no? Diversificando y están ocupando, ¿no? El espacio. Es lo mismo pasa también en España. Sí, bueno, yo estaba pensando en esa cuestión del Estado-Nación con las lenguas. Por ejemplo, en México, ¿no? En México es curioso porque se usa mucho el discurso de nuestros orígenes indígenas, ¿no? De las comunidades y de la diversidad cultural. Pero en la práctica, estas comunidades están relegadas de la sociedad y pues las lenguas obviamente solo son habladas por estas comunidades, ni siquiera son migrantes que hayan llegado ni nada, son
propios del territorio, pero que a través de pues, la implantación del español pues, no se imparte ni se visibiliza, entonces la